compañeros que no puedan ver. Vamos a plantearnos una situación en la cual un cuerpo se mueva en línea recta y que vaya cambiando de posición. Y voy a poner acá un cuadro de datos relacionando las dos cosas. Voy a decir por un lado la posición en metros, voy a ponerla para no complicarme mucho, y voy a poner acá el tiempo en la hora, ¿sí? Un cuerpo que se estuvo moviendo, ¿sí? En distintas horas. Esto es solamente para saber a qué hora ocurrió, qué ocurrió primero, qué ocurrió después. Es más, no lo voy a poner en horas, lo voy a poner en minutos, porque si no va a quedar medio ridículo moverse. El tiempo en minutos, ¿sí? Voy a decir, bueno, en el minuto 0, en el minuto 1, o sea, en el instante 0, en el 2, en el 3, en el 4, ¿sí? Voy a decir, bueno, cuando arrancó esto, en el instante 0, yo observé el cuerpo que estaba en mi línea de referencia, estaba a los 4,0 metros. ¿Cómo voy para usar mi valor? Un minuto después, se encontraba en la posición 11,0. Al segundo minuto se encontraba en la posición 7,0. Al tercer minuto se encontraba en la posición 2,0. Y al cuarto minuto se encontraba en la posición 15,0. ¿Sí? Se ve la tabla de posiciones, ¿sí? Arrancó en el lugar 4, se fue hasta el 11, luego fue hasta el 7, luego hasta el 2, luego hasta el 11, ¿sí? Voy a plantear la línea. Esto estaría bueno si estuviéramos en clase, lo hacíamos a escala. Yo les pedía que dibujaran la línea a escala, o sea, capaz que de 15 centímetros, ¿sí? Para representar esos metros. 0. Por acá le voy a poner nombre a esto, voy a decir que es la posición y que se mide en metros. La vamos a dibujar. Pero acá que volvamos a clase estamos en el horno. ¿El qué? Sí. Bueno, pero la vamos remando. ¿Cómo? Que no era horas, era minutos. Acá, pero acá minutos. Pero acá me quedó horrible el coso. El tiempo en minutos, ¿sí? Acá sí hago la separación en metros, porque es en metros esto, ¿sí? Por ahora, esta referencia de los minutos es solamente para saber qué ocurrió antes y qué ocurrió después, ¿sí? Por acá voy a poner el 15. Como esto es 15, lo voy a dividir en 3 partes más o menos iguales. Acá lo estoy haciendo a ojo, ¿sí? Ustedes si tienen escuadra, regla y todo eso lo podrían hacer bien. Acá tendría 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y acá estaría el 15. Voy a poner los valores, estos números de referencia nomás, 10 y 15. ¿Sí? Esa es mi regla o mi sistema de referencia. Y voy a ubicar el primer punto, ¿sí? El primer punto estuvo en la posición 4. Ahí estoy en la primera posición. Vamos a ponerle nombre a las posiciones para referenciarlas más fácilmente. Vamos a decir que esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D y esta es la E. ¿Está bien? O sea que esta es la posición A, ¿verdad? Es la de 4,0. Ahora voy a encontrar la posición B, que es en 11. O sea que voy a ir hasta el 11. Voy a marcar acá la posición B. Ahí puedo dibujar el primer desplazamiento, ¿no? Como lo dibujé hoy. Sí. Lo voy a dibujar como lo dibujé hoy. Lo dibujo por arriba para que el dibujo no me quede tan empastado. Ese es el primer desplazamiento que le voy a llamar desplazamiento AB. ¿Sí? Todo esto que yo voy haciendo como muy formalmente es porque después cuando yo les pido a ustedes que lo hagan, también lo quiero que ustedes lo reproduzcan muy formalmente. O sea, que marquen los puntos en el sistema de referencia, que marquen los puntos, que pongan que dibujen el desplazamiento y me lo muestren, y que no sea una raya cualquiera, sino que es un vector que empieza, termina, tiene un punto de apoyo, tiene un extremo que indica el sentido.
Y ahora lo voy a calcular. Lo voy a calcular con la ecuación que nosotros acabamos de instaurar. Que dice que cualquier desplazamiento se puede determinar restando la posición final menos la posición inicial. ¿Está bien? Y voy a sustituir. Voy a decir, bueno, el desplazamiento AB sería como restar la posición B menos la posición A. ¿Me siguieron con eso? Cambié de posición final a inicial, que es genérico, que es para todo el mundo, pero le puse para el caso mío, que es B menos A. Y ahora sí voy a hacer desplazamiento AB, voy a sustituir por valores. Posición B vale 11. Menos posición A, que vale 4. Con 0. Ahora sí hago el resultado. 11 menos 4, 7,0. 7,0 kilómetros. Este es mi resultado. Eso es lo que vale mi desplazamiento AB. ¿Sí? En esto que les estoy mostrando, más allá de cómo se calcula el desplazamiento, cómo lo determinamos y todo eso, en esto que es una línea, también les quiero transmitir un par de cosas muy importantes. Primero, que en física, lo primero que tenemos que hacer es dibujar, representar lo que vamos a calcular. Lo segundo, plantear la fórmula general que vamos a usar para todo. Luego pasarlo a nuestra situación particular. Esto lo hacemos una vez para todo el ejercicio, ¿no? Luego, para nuestra situación particular, decimos, bueno, esa fórmula aplicada a lo nuestro es esto. Y esto es el planteo. Luego de que hice el planteo, sustituyo. Y luego de que sustituí, paso a hacer las cuentas, las operaciones matemáticas. Entonces, yo siempre que esté viendo un ejercicio que les pido a ustedes que hagan y todas esas cuestiones, les voy a estar controlando. Primero, que hayan representado. Segundo, que haya planteo. Luego, sustitución. Y luego, la operación matemática. Con el resultado, con la unidad correcta. Perdón acá que les puse kilómetros y no son kilómetros. Porque esto era en metros, ¿verdad? Metros. ¿Sí? Entonces, represento, planteo, sustituyo, opero, y si hay necesidad a veces tengo que escribir una conclusión. En este caso era directo, no había problema. ¿Sí? Pero esos pasos, que son 5, ¿sí?, son fundamentales para física, fundamentales para nosotros. ¿Sí? Represento, planteo, sustituyo, opero y concluyo. ¿Sí? Es como que te lo tenés que dejar grabado en el interior de acá hasta que acabe tu trayectoria con la física. Que si vas a ser ingeniero no se te va a acabar nunca la trayectoria con la física. Pero eso es solamente para una muy minoría de la población, ¿sí?, que tiene ganas de ser ingeniero. ¿Qué hago? Bueno, voy a hacer, ahora acabo de hacer desde A hasta B. Es esto. Voy a hacer ahora el planteo, pero en la segunda, de B a C. De B a C. ¿Se animan a irlo haciendo ese planteo desde la posición B hasta donde esté C, mientras yo borro este pizarrón? ¿Sí? La saqué de acá, la fórmula general, y la puse ahí. Y ahora mi situación es, ya hice este desplazamiento desde A hasta B. Ahora tengo que hacer el desplazamiento desde B hasta C. Así que tengo que encontrar cuál es la posición de C, que era en el kilómetro, en el metro 7. En el metro 7. O sea que la posición C es acá. 5, 6, 7. Acá. No confundirse, porque justo nos dio 7. Este desplazamiento nos dio 7. Este número es de casualidad que vino a coincidir en la posición 7. Esto es XC, la posición C. De casualidad justo me da el mismo número que me había dado lo otro. Como número. Pero no es nada más que eso, una coincidencia. Entonces,
Tal como yo les había dicho, primero voy a dibujar el desplazamiento. Voy a dibujarlo desde B hasta C. Y ahí muestro. Esto que estoy dibujando acá es el desplazamiento BC. Ahora lo que les pido es que ustedes me dicten qué es lo que escribo acá si quiero hacer el desplazamiento BC. Igual. Hay que poner que es la posición final menos la inicial. Sí, esto ya lo dejé ahí arriba como firme para siempre. Y ahora quiero ver aplicado a este caso cómo se aplica eso acá. Después tenés que sustituir. Pero antes de sustituir por números, quiero el planteo de esto. Sería... Espera, ya te digo, profe. ¿Sí? X... Espera porque no veo bien el pizarrón, profe. ¿Cuál es la final? O sea, te voy a poner la final, ¿no? Sí. Pero el movimiento es desde B hasta C. ¿Cuál es la final acá entre B y C? ¿Sí? C, ¿no? Porque a C llegó. Lo sé porque tengo el orden acá, ¿sí? Lo sé porque tengo el orden acá y porque ya lo dibujé, ¿sí? Entonces siempre voy a restar la punta menos la cola, si se quiere. Si lo dibujé, solo tengo que restar punta menos cola. Y XC es la punta, porque es el final. Menos esta, que es XB. Y ahora sí sustituyo por números, ¿no? Y digo desplazamiento BC es igual. XC, ¿cuánto vale? Para eso me tengo que fijar, o tengo el valor anotado acá, o me fijo en el cuadro de datos. XC valía 7, ¿no? Sí. 7,0 metros. Menos XB, que valía, bien, 11, como les decía ahí. 11,0 metros. Así que el desplazamiento BC es... ¿Escucho las cuentas? 4. ¿Cuánto? Menos 4. Menos 4. Mire qué bien. Hace años que yo hago este ejercicio y nunca, o casi nunca, de primera, alguien me dice exactamente lo que tengo que escuchar, que es menos 4. ¿Sí? Porque esa cuenta no me da 4, ¿verdad? Así que le voy a poner un felicitaciones a los profesores de matemáticas del Liceo 40, porque los jóvenes saben que 7 menos 11 les da menos 4 y no 4. ¿Sí? Eso es un plus para matemática. ¿Sí? ¿Y qué me dice ese menos 4? ¿Por qué me tiene que dar menos 4 y es importantísimo que aparezca ese signo de menos? ¿Por qué no me da 4? Y me dan menos 4. Porque va en la dirección contraria. Porque va en la dirección, en el sentido contrario, ¿sí? Va en el sentido contrario. O sea, si me daba, hoy cuando me daba positivo, era que iba para adelante, ¿sí? Ahora que me da negativo, quiere decir que viene para atrás, ¿sí? O sea, el sentido positivo en nuestro caso era hacia la derecha, y el sentido negativo en nuestro caso es a la izquierda. Así que si a mí alguien me cuenta y me dice que hizo un desplazamiento de menos 15, de menos 23, de menos 48, yo ya sé que volvió. Y si me dice que hizo un desplazamiento de más 7, ya sé que se fue, ¿sí? O que se está alejando con respecto a un punto de referencia, ¿sí? El signo en física es importantísimo, porque no es solamente el resultado matemático del número menos 4, que en los enteros es un número que está ubicado a la izquierda del 0. No. En física el signo me está diciendo cosas. Y siempre me va a decir cosas, ¿sí? En este caso, el signo de menos me está diciendo que el sentido de ese desplazamiento fue retornando hacia la posición del 0. ¿Sí? Retornando, ¿sí? En esta línea que yo le puse un sentido positivo, creciente hacia un lado, bueno, este desplazamiento es volviendo hacia, ¿sí?
volviendo hacia el 0. ¿Estamos bien con eso? Sí. Bien. Sí. Bueno, les voy a dejar de esta tabla de datos, los últimos dos desplazamientos para que ustedes lo resuelvan ustedes. De acá a acá y de acá a acá. ¿Sí? Y les voy a hacer una pregunta un poco más, más profunda para conversarla la próxima vez que nos veamos. Que ya les dije que no puede ser el miércoles. Capaz que podemos llegar a cambiar el horario. No sé ustedes cómo andan de horarios el día... El miércoles tenemos... El miércoles... que la diga Katy, yo le dije yo, Luna. Lo escuché. Empezamos contigo y terminamos con física. No, cívica. Terminamos con cívica, pero tenemos tipo inglés y cívica. Inglés. Creo que inglés es inmediatamente después de 14 a 14:40 es inglés, Sí, ¿no? Tu clase en el perfil del 40 está puesta hasta el 45 y la clase de inglés aparece que empieza el 45. Está. Pero empezaríamos a las 2 de la tarde, como empezábamos. Bueno. La pregunta... Va la pregunta que quiero que piensen más allá de hacer estos dos desplazamientos, ¿no? Hicimos de A a B y de B a C. Ustedes tienen que hacer de C a D y de D a E. Pero lo que quiero que además averigüen, y es para pensar, es, después de todo esto, ¿cuál es el desplazamiento total? ¿Cuál es el desplazamiento total? O sea que le llamaría delta X total. ¿Sí? Después de que hayan hallado todo, ¿sí? Digan, bueno, me está preguntando el profesor cuál es el desplazamiento total. Voy a tener que pensar profundamente a qué le está llamando el profesor desplazamiento, ¿sí? Y ahí hablar del desplazamiento total. Entre medio de este momento y el momento que se pongan a hacer la tarea, tienen que ocurrir dos cosas. La primera es que esta clase, con estas fotos de pizarrón y todo eso, ustedes la pasan a su cuaderno como apuntes. La segunda es que van a ver el video que les voy a poner sobre el concepto de desplazamiento y otro concepto que nosotros no hemos hablado todavía, que se llama trayectoria y que implica la distancia recorrida, ¿sí? Ahora vamos a hablar un chiquitito de eso. Y luego me pongo a hacer esto que son las preguntas acá, ¿sí? Porque si no, seguramente le voy a pifiar. Yo le decía, acá hemos hablado de desplazamiento por un lado, desplazamiento para el otro. Ahora, si yo le preguntara a esa persona que hizo este recorrido, solo A, B y B, C, ¿cuánta distancia recorrió? No cuánto se desplazó, no cuál fue su desplazamiento, sino cuánta distancia recorrió. ¿Qué debería hacer? ¿O qué les parece que debería hacer? Debería sumar. ¿Y qué debería sumar? El desplazamiento de A, B y BC. Sí, pero mire qué me pasa. Si yo sumo el desplazamiento de AB, que me daba 7, ¿no? Positivo. Sí. Más este desplazamiento que da menos 4. Si yo matemáticamente sumo más 7 menos 4, eso le da 3. ¿Verdad? Y 3, fíjese que 3 viene a ser como si hubiera salido desde A y hubiera llegado hasta C. Mire qué interesante esto. Desde A hasta C. Eso que acabo de dibujar ahí es un desplazamiento también, ¿no? Sí. Eso viene a ser el desplazamiento a C. ¿Verdad? Y si, como usted me lo planteó, dijo, es como que hubiera hecho
que el desplazamiento AC fuera el desplazamiento de A a B más el desplazamiento de B a C. Con la única cuestión correcta de que este es positivo y cuando sume este está sumando una cosa que es negativa, o sea, la va a restar. ¿Sí? Eso que usted me dijo está bien pensado si yo te pregunto cuál fue el desplazamiento total de ese cuerpo. Está bien. Sumó un desplazamiento con el otro desplazamiento y le dio un desplazamiento que va de uno hasta el otro. Pero si te pregunto, pero decime vos, no cuánto te desplazaste, que es lo que me contestaste, no cuánto te desplazaste, que yo ya veo que te desplazaste desde A hasta C, y está buenísimo, bárbaro. Pero ¿cuánta distancia recorriste para hacer ese desplazamiento? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O qué debería ser? Voy a dibujar cuál sería la distancia recorrida, ¿no? La distancia recorrida sería de alguien que salió de A y empezó a caminar y llegó hasta B. Y después entró a volver y llegó hasta C. La distancia recorrida se parece a esto, ¿no? Al ida y vuelta. Al ida y vuelta. ¿Cuánta distancia había hecho para adelante este cuerpo? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto había hecho para adelante? ¿Alguno tiene la memoria ahí? He hecho ¿Cuánto había? 7. Desde A hasta B había hecho 7, ¿no? Bien. Sí. O sea que distancia recorrida acá recorrió ya 7. Y después para atrás, ¿cuánto recorrió? 4. 4. Negativo 4, pero recorrió 4. O sea que en total la persona recorrió 7 más 4. Recorrió 11. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto que estoy hablando con ustedes? Que vamos a hacer una distinción en física de dos conceptos. Uno es el desplazamiento, que es esto que acabo de dibujar en rojo, que solo me importa, cuando te pregunto el desplazamiento, es porque solo me importa saber qué pasó entre la posición de salida y la de llegada. Y solo eso, posición de salida y de llegada, que es esto, desde A hasta C. Por eso la pregunta, cuando yo les hago acá desplazamiento total, presten atención a eso, a cuánto se desplazó, cuánto hay desde la posición de salida a la posición de llegada. Pero si yo te pregunto cuánta distancia recorrió, ahí sí vos vas a pensar en todos los metros que recorrió, los vas a sumar como que son positivos. Todo lo recorrido positivo, porque la distancia recorrida tiene que ver con cuánto te cansaste vos de los pies. El desplazamiento no le importa cuánto te cansaste vos. El desplazamiento solo le importa de dónde saliste y de dónde llegaste. Por ejemplo, yo el viernes, casi a las 9 de la noche, terminé dando una clase en este lugar. Después me fui, salí a pasear el sábado y domingo, anduve por todos lados, ¿no? Y hoy de mañana volví a estar en esta posición. Si yo pienso cuánto me desplacé entre el viernes a las 9 de la noche y el lunes a las 8 de la mañana, mi desplazamiento fue 0. Porque yo salí de acá y llegué acá. ¿Cuánto cambió mi posición? 0. No me desplacé. Sin embargo, si pienso en mi distancia recorrida, ahí sí. Mi distancia recorrida, segura fuente, fueron kilómetros. ¿Sí? Desde mi última posición el viernes acá a mi primera posición el lunes acá. Esa distancia recorrida fue enorme. Fueron capaz que 15 kilómetros. ¿Sí? Pero no me desplacé si yo tomo en cuenta esos dos momentos, esas dos instancias. Bueno, espero haberme hecho explicar. Les resumo las ideas de hoy. La clase de hoy trataba de el desplazamiento, de que era cambiar de posición. Lo formalizamos con esa fórmula que tenemos ahí arriba, que dice que desplazarse tiene que ver con hacer una resta entre la posición final y la posición inicial. Eso es el desplazamiento. Siempre que me pregunten desplazamiento, solo me voy a fijar posición final, posición inicial y las resto. Sea como sea. Cuando me da positivo quiere decir que se fue para adelante. Si esa resta me da negativo quiere decir que volvió para atrás. Y el otro concepto que acabamos de hablar ahora
es el de la distancia recorrida. ¿En cuánta distancia recorrí para hacer ese desplazamiento? ¿Cuántos metros tuve que recorrer para hacer ese desplazamiento? Son dos cuestiones diferentes. ¿Cuánto es la distancia recorrida y cuánto me desplazo? ¿Se entienden esas ideas? Más allá que después ustedes la tienen que ir a fijar y a chequear ahí en